Hola, buenas tardes y bienvenido a la primera conferencia del año del ciclo ECO 2013, que este año tenemos un año muy interesante, yo creo que como todos los años. Como todos saben, este ciclo de conferencias está dentro de las actividades de lo que es nuestra cátedra IAT dentro de la Universidad de Sevilla, cátedra IAT de Ingeniería y Gestión del Conocimiento. Hoy, como todos saben, tenemos aquí al profesor Fernando Faces para hablarnos de un tema evidentemente candente en este momento, importantísimo, como son las tendencias globales y estrategias empresariales, y para ver si ya tenemos o no luz en el horizonte. Ahora les presentaré al ponente. Antes que nada, quería darle la bienvenida también a Emilio Freire, que es, como todos ustedes saben, nuestro director de la cátedra IAT, y al que pues le pido que dé su palabra y su bienvenida en primer lugar antes de la presentación de Fernando Faces. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo simplemente sumarme a las palabras de Miguel Ángel y expresar la satisfacción de compartir esta mesa y esta charla con Fernando, que es un profesor economista de prestigio y que yo creo que honra al ciclo de conferencias y una inauguración del año ECO pues espléndida, ¿no? Que es difícilmente mejorable, ¿no? Muy bien, pues yo agradeceros a ambos y a José Manuel, que no está hoy, ¿no? Sí. Primero la oportunidad que me habéis dado, porque el centro IAT, yo lo conocía por sus actividades, por lo que me contaban, no había estado dentro del... Y la verdad es que es un milagro en Andalucía lo vuestro, o sea, es una cosa encomiable, y más ahora que estáis saliendo al mundo desde hace ya tiempo, ¿no? Es un ejemplo de lo que puede hacer Andalucía sin descomponerse, trabajando, perseverando todos los días y esforzándose y teniendo creatividad. Por lo tanto, yo me considero un privilegiado el estar hoy con vosotros aquí. Entonces me voy a levantar porque además, como están grabando al fondo, he dicho quiero una copia, porque normalmente de las conferencias no sueles tener nunca algo, ¿no? Y primero por estar un poco más cerca de vosotros, ¿no? Puedo bajarme, ¿no? Y moverme por aquí. Tienes absoluta libertad. Bueno, primero deciros un poco que yo veo las cosas un poco mejor que hace un año, sin duda alguna. En un artículo que escribí, veo luz en el horizonte, ¿no? Pero hay que trabajárselo todavía. Voy a hacer una exposición, primero de cómo observo la economía internacional, más vosotros además que en estos momentos estáis en Latinoamérica, estáis en África, estáis en toda Europa, creo que saber un poco cómo es previsible que el mundo avance en estos próximos años va a ser importante. Ya sabéis que los economistas distinguimos entre tendencias y ciclos, ¿no? Las tendencias son movimientos tectónicos donde influyen muchas variables demográficas, sociales, políticas. Los ciclos económicos van más ligados a las variables que entendemos nosotros más económicas, micro y macroeconómicas, renta, empleo, riqueza, mercados, crédito. Pero ambas se entrelazan, ¿no? Y el mundo está cambiando en estos últimos años con una tendencia de largo plazo, pero la crisis lo que está haciendo es acelerar esos grandes procesos de cambio. Uno que yo estoy viendo y que vemos todos es el proceso del poder, ¿no? Cómo está, hemos pasado de las décadas donde había dos grandes superpotencias, los años siguientes donde hubo una única que es Estados Unidos, y en estos momentos, gracias precisamente a que los países emergentes son los que están sosteniendo el mundo, están demandando su cuota de poder, y dentro de poco veremos cómo el Fondo Monetario Internacional pues pone en pie de igualdad pues a China o a India, de países como puede ser Europa. Y veremos cómo los países occidentales, que habíamos ocupado una posición de privilegio, que habíamos vetado las grandes decisiones, tanto en el grupo de los 20 como en el Fondo Monetario Internacional, vamos deslizándonos hacia una situación. Ni el propio Obama ya se plantea el dirigir el mundo él solo. Va a ser una época, esta década, una década de cooperación estrechísima, donde sobre todo los países latinoamericanos, países asiáticos, van a coger mucho más poder. Pero es que esto no solamente es la parte política es una consecuencia, de alguna manera, de la evolución social, demográfica y sobre todo económica, ¿no? La gran paradoja de este siglo es, de estas 2 o 3 últimas décadas, es que son los países emergentes los que han estado financiando, los que han sido los banqueros de los países desarrollados.
Ellos han trabajado duro, ellos han consumido menos que lo que han ganado, ellos han tenido un ahorro excedente, no han sido capaces al principio de aplicar todo su ahorro a impulsar las inversiones del país y nos han estado prestando ese dinero a países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Irlanda, como España, en fin, todos los países. De tal manera que hemos vivido en esta última época, décadas, como dos mundos, ¿no? El mundo de los que viven por encima de sus posibilidades porque se gastan su renta y la de los demás, y el mundo de los países que han trabajado, que han generado renta, que han consumido una parte nada más en consumo interno de familias y el resto lo han dedicado a exportaciones o a inversión en infraestructuras o se lo han prestado al resto del mundo. Esto es importante porque el poder político está muy en función del poder económico, ¿eh? Y por lo tanto el mundo que viene es el mundo de aquellos países que en estos momentos siguen teniendo en sus manos la sartén por el mango, puesto que siguen siendo necesarios para financiar este proceso de endeudamiento que ha tenido el país desarrollado. O sea, tenemos a Estados Unidos con una deuda pública tremenda que llega al 100% del PIB, con un déficit público muy alto, con unas familias todavía muy endeudadas. Lo mismo pasa en Irlanda, lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en España. Y ese desfase entre lo que, digamos, entre la deuda que tenemos y el valor de nuestros activos, que se han depreciado tremendamente, está siendo cubierto por financiación externa. Lo hemos padecido en España porque hemos visto qué es lo que ha ocurrido a la banca española, qué ha ocurrido a las empresas cuando esos mercados financieros, que eran dineros que venían de Alemania, de China, de Italia, de países árabes, se han cerrado, o sea, han dudado de que éramos capaces de devolver y hemos visto qué ha pasado, ¿no? Cuando un Santander, un BBVA, bancos importantes, las emisiones que habían hecho les vencían y no eran renovadas por falta de confianza. Nuestra deuda no era aceptada y hemos tenido que paralizar la máquina y hemos visto como el desempleo se nos ha ido hasta el 26%. Entonces es muy importante recuperar esa confianza, pero también es importante ver cómo el mundo está cambiando, de cómo esos países pues tienen ahora un poder financiero sobre los demás y van a reclamar sin duda alguna. Pero hay una parte también importante de cara a las estrategias empresariales y es que posiblemente los 10 próximos años los mercados que más van a crecer y por lo tanto donde más mercado se va a crear y más oportunidades se va a crear para las empresas son precisamente en esos países, ¿eh? Estamos hablando de países como hemos dicho, todos los países asiáticos, China, India, Rusia, en África, África del Norte, Sudáfrica, en Latinoamérica, pues todos los países como Brasil, México, Perú, Chile, van a tener un crecimiento muy por encima del resto de los países, por una sencilla razón, porque los países desarrollados tenemos que desendeudarnos, tenemos que reducir esa deuda, y esa deuda no la podemos reducir en un año ni en dos, vamos a necesitar 10 años. El ejemplo más claro está en el déficit público, que nos quieren hacer que lo bajemos al 3% en 2014 y les estamos diciendo, no podemos dejarnos respirar, Bruselas y mercados financieros, para reducir un déficit que estuvo en 11%, llevarlo al 3%, pues necesitamos 4 o 5 años más, ¿no? Y esto además va a ocurrir y en el próximo Consejo Europeo seguramente, a cambio de más reformas, nos van a dar más calendario. Cuando tú te has consumido, has gastado lo que vas a generar y trabajar en los 10 próximos años, esa deuda luego pagarla tampoco la puedes pagar en. Por lo tanto, este proceso que van a tener los países desarrollados va a determinar qué necesitemos de la financiación de esos países y sobre todo que esos países van a ser los que van a generar las grandes oportunidades de mercado. En estos momentos China y países asiáticos están preocupados por desarrollar el consumo de sus ciudadanos. Para que os hagáis una idea, en China concretamente puede haber pues un 40% de la renta destinada al consumo, el resto se destina a inversión, exportaciones. En España, en cualquier país desarrollado, ese 40 es un 60 o 65 o 70% de consumo interior. El consumo interior en los países desarrollados está cayendo y en estos países está subiendo. Se está creando una clase media, ¿no? Pero imaginad lo que son 15.000 millones de chinos pasando a la clase media. Es un mercado impresionante el que se está abriendo. De aquí que las empresas estén situándose de cara al futuro
Algunas ya están situadas, como pueden ser los grandes bancos nuestros, o las constructoras, o las promotoras. En esos países, primero nos hemos ido a Latinoamérica, pero ahora nos estamos acercando a países del este, sobre todo países asiáticos, que son los que verdaderamente van a crear consumo, van a demandar nuestros productos en los próximos años. Dicho esto, hay una serie de movimientos, por lo tanto, preocupantes, otros estimulantes. El envejecimiento de la población es otro de los temas más preocupantes en los países desarrollados. Estamos en una relación de un pensionista no llega ya a 2 trabajadores, está en el 1,9. Esto es insostenible. Pero además, si esos 2 trabajadores que van a trabajar para ese pensionista son estos jóvenes que están ahora en el desempleo, ese 50% de desempleo, y encima que van a ser 1000 euristas, ¿quién va a pagar las pensiones? Decía, aquí hay otro tema importantísimo que tenemos que tomarlo, pero así, cogerlo por los cuernos, resolver el problema del paro juvenil y sobre todo ver qué sociedad de bienestar podemos sostener, cómo la hacemos más eficiente para que la tengamos que recortar lo menos posible, porque la evolución demográfica y la evolución de la población activa no nos está ayudando nada en esto. Este es el gran tema que tienen que resolver los políticos europeos y probablemente los políticos españoles de cara al futuro, una vez que salgamos de esta crisis. Es decir, que hay una serie de movimientos, algunos de ellos son favorables, otros son preocupantes, pero sin duda alguna, esta crisis lo que ha hecho es acelerarlos, tanto en la preocupación como en la... Un tema que suele ocurrir en el final de las crisis es que todos los países intentan protegerse. Todo el mundo quiere crecer, todo el mundo, hay un movimiento a cada uno preocuparse de lo suyo y sálvese quien pueda. Sabéis que las reuniones del G20, que es la de todos los países más importantes del mundo, se vienen reuniendo con frecuencia desde el principio de la crisis. Al principio lo hacían cada 2 meses, ahora ya cada año. Y ha habido un movimiento de decir, oye, vamos a cooperar entre todos, vamos a coordinarnos, porque si cada uno sale con sus políticas, esto va a ser un desastre. Y el gran riesgo para la salida de la crisis es que cada uno se preocupe de lo suyo y, por ejemplo, empiece a devaluar su moneda. Empieza uno, después lo hace otro, son las devaluaciones competitivas. Al final lo hace todo el mundo, y si lo hace todo el mundo no ha servido para nada y empeora las cosas. O, por ejemplo, empezar a levantar aranceles para que no entren las importaciones. Empieza uno, sigue otro, y cuando se han descuidado han hecho todos lo mismo y lo que hacen es deprimir el comercio internacional y el crecimiento. En estos momentos vuelve a haber cierta preocupación en este sentido. En el G20 han estado tratando este tema. Por ejemplo, para poneros una idea, los americanos en estos momentos necesitan imperiosamente, agobiantemente, que su moneda, el dólar, se deprecie con respecto al euro y con respecto al yuan y al yen. ¿Para qué? Son sus grandes mercados para facilitar las exportaciones hacia esos mercados y al mismo tiempo que si no tira la demanda interna, el consumo de las familias, por lo menos tiran las exportaciones y salir. Pero claro, se encuentran con que, por ejemplo, Japón está en una depresión, deflación, desde hace 12 años, de la cual no ha salido todavía. Ha estado viviendo fundamentalmente de las exportaciones y necesita una moneda no repreciada o sobrevalorada con respecto al dólar, sino todo lo contrario. Entonces, en estos momentos, Estados Unidos está practicando una política monetaria de meter mucho dinero en la banca, dinero que hace que los tipos de interés bajen muchísimo, están casi en el 0,25% los del Banco Central, y esto lo que determina es que, bueno, pues los capitales fluyen, en vez de hacia el país, fluyen hacia los países que tienen mayores rentabilidades. Bueno, pero el problema es que eso, cuando llega ese dinero a Japón o a China, lo que hace es repreciar sus monedas, lo que hace es subir de valor sus monedas y eso les perjudica. ¿Por qué? Porque automáticamente sus exportaciones se encarecen. Entonces aquí hay un juego. El otro día anunciaban que el Banco de Japón, pues lo que iba a hacer es provocar inflación. Intentar, fijaros la paradoja, en vez de controlarla, provocar inflación por encima del 2%. ¿Cómo? Metiendo mucho dinero, bajando mucho los tipos de interés. Entonces hay una guerra a ver quién tiene el tipo de interés más bajo, con el objeto de que el yen se mantenga barato. Pero es que los chinos dicen, oye, mira, nosotros necesitamos tiempo,
Nosotros queremos apostar por el consumo interno, entre otras cosas porque no nos fiamos de vosotros, porque si fuera por vosotros, por lo que os podemos exportar, estando como estáis metidos en el hoyo, menudo de negocio hubiéramos hecho. Nosotros necesitamos, pero los 10 próximos años necesitamos desarrollar nuestro consumo interno, pero para eso necesitamos tejer una sociedad del bienestar que le permita a los ciudadanos consumir con cierta tranquilidad, tener una pensión, tener algo. Necesitamos tiempo. Y mientras necesitamos tiempo, mientras construimos ese consumo interno, que va a ser bueno para vuestras empresas, necesitamos exportar. No podemos cambiar en 2 minutos. Por lo tanto, yo el yuan no lo puedo dejar que se reprecie con respecto a las otras monedas. Tengo que mantenerlo. Puedo hacer lo que he hecho, y de hecho es así. China lleva 1 año y medio o 2 años revalorizando su moneda poquito a poco, para ayudar a Japón, para ayudar a... Pero no pueden hacer un cambio brusco, porque entonces se quedarían sin exportaciones, cuando todavía no han construido un mercado interno. En unas palabras, en estos momentos hay una especie de pugna para ver quién sale mejor y quién me ayuda. Es decir, todo el mundo quiere pasar el costo del ajuste al país vecino, ¿no? Esto importa mucho para los que tenéis negocio exterior, exportaciones, porque hay mucha volatilidad de los tipos de cambio, ¿eh? O sea, ahora en estos momentos, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el yen? ¿Qué va a pasar? Solo diría del euro una cosa, que nosotros los europeos somos los más dogmáticos y, digamos, los más valientes, y nuestro Banco Central Europeo dice que si se reprecia el euro, que estupendo. Ayer venía un artículo en el ABC de Jürgen Donges, que fue presidente del Comité de Sabios, amigo de San Telmo, que es amigo mío también, y decía en su artículo: somos tan buenos los alemanes que somos capaces de aumentar las exportaciones incluso repreciándose el euro. Dijo, podemos soportar hasta un 17% más del valor del euro y no nos enteramos. Bien, esto Alemania, pero los demás países, si el euro se encarece, nuestras exportaciones lo sienten, ¿no? El problema que tenemos aquí con el Banco Central Europeo, que es muy ortodoxo, viene del Bundesbank, y ahí se da prioridad al control de la inflación. Cuando hay un proceso de devaluación de una moneda, normalmente hay inflación. ¿Por qué? Porque se encarecen las importaciones. Y en el caso nuestro, que es energía, entonces una devaluación provoca inflación. Si yo tengo como objetivo, Banco Central, controlar la inflación, no quiero devaluación. Entonces, en este sentido, las previsiones que hay es que casi todos los países van a intentar depreciar sus monedas, pero que el Banco Central se va a mantener firme, ¿no? Lo cual no nos va a ayudar. En una palabra, países como España, que no podemos devaluar, primero porque no tenemos ya la moneda, la peseta, segundo porque el Banco Central Europeo no quiere dejar que la moneda se deprecie porque tiene temor a la inflación. Nos ha tocado esto que llamamos los economistas la devaluación interna. Es decir, si no cae el valor de la moneda, tiene que haber reducción de costos en las empresas, reducción de costos en la administración, reducción de costos en las autonomías, unidad de mercado para reducir costos. Tenemos que tener moderación salarial, tenemos que bajar los salarios, tienen que bajar los márgenes de las empresas, que está ocurriendo, y con estas 3 cosas conseguimos aumentar la productividad y la competitividad. Si a esto le añadimos pues innovación, tecnología, recursos humanos, y salimos fuera, pues entonces aumenta la competitividad y vía exportaciones empezamos a salir. Está ocurriendo, y ahora me paso del ámbito internacional al nacional. En estos momentos en Estados Unidos las previsiones son de que salgamos con un crecimiento del 2%, va a tirar, pero no mucho de... Los países asiáticos tienen unas buenas perspectivas. China pasó un mal año a final de año, un crecimiento del 8,2, que fijaros, multiplica por 4 el crecimiento de Estados Unidos, ¿eh? India puede estar entre un 4 y un 5, Latinoamérica depende del país que sea, pero puede ir desde el 3,5 al 5% de Brasil, México estaría entre un 4 o 5, probablemente Perú también hará un buen año. Entonces tenemos ese país de los que han vivido por debajo de sus posibilidades tirando de los demás. Europa, bueno, hemos tenido noticias de que, bueno, y a Alemania le está yendo bien, puede tener un crecimiento en torno al 1,5% este año que viene, Francia va a estar medio estancada, y los demás países, entre ellos Irlanda, que está creciendo ya, Irlanda ha hecho los deberes y está saliendo, los demás países como Grecia o como España vamos a estar durante el 2013 todavía con crecimiento negativo,
con un final de año posiblemente mucho mejor que el principio y con un 2014 que empezará el crecimiento en torno al 1, 1,5. La salida de la crisis en este momento es más política que económica. La salida de la crisis, yo creo que el camino de salida está trazado. Sabemos todos lo que tenemos que hacer ajustes, pero también tenemos que hacer reformas que mejoren la economía, reformas de la administración central, de hacerla más reducida, de hacer más reducidas las autonomías, de aumentar la eficiencia, mercado único, eliminar burocracias, reforma laboral hay que insistir en ella, energía, reducir el costo de la energía, o sea, sabemos lo que hay que hacer. Y son las reformas la base del crecimiento, más que los ajustes. El problema es político en el sentido, ¿van a tener la suficiente fuerza, voluntad y credibilidad gobiernos como el español para decirle a sus ciudadanos, nos queda poco, hay que seguir adelante con recortes, con sacrificios? ¿Va a haber esa credibilidad? En Europa, sabemos que Europa entramos, pero ya no tenemos salida hacia atrás. Europa es un edificio que tiene una puerta grandísima de entrada, pero no tiene ni gatera de salida. O sea, si salimos de Europa nos arruinamos todos. Entramos locos, sin saber, al paraíso. Y no está en paraíso. Hay que trabajar. Y encima nos hemos vuelto locos con el dinero fácil, con los tipos de interés baratos, que todo eso nos ha traído Europa, con los tipos de interés reales negativos, la tasa de inflación superior a la tasa de interés, me compro una cosa hoy, mañana vale el 10%, le pago al banco el 3%, esto es un negocio. Entonces la salida de Europa es una salida hacia adelante. Es una salida en la que tenemos que ir a una unión política. Es una salida en la que ahora tenemos cada uno nuestro presupuesto y tenemos que ir a un presupuesto único. El presupuesto que se ha estado discutiendo estos días en Bruselas es el 1% del PIB, una tontería. Tenemos que, si los presupuestos de los países son el 40 o el 50% del PIB, que menos que tuviera un 30% Europa. Pero esto es ceder poder político. Esto es que Francia ceda, que Inglaterra ceda, que España ceda. Los que estamos más castigados por la crisis no nos queda más remedio que ceder. Grecia, Irlanda, España estamos por la labor. Estamos vendidos y tenemos que ceder. Pero Francia se resiste. Inglaterra dice que se va. Es difícil. Pero yo os digo una cosa, no hay que perder la esperanza, porque os voy a decir que en los 3 últimos años se ha avanzado más, perdón, os estoy dando la espalda, se ha avanzado más que en 20 años. En estos momentos se han dado cuenta que para poder avanzar, está habiendo acciones a corto plazo y acciones a largo plazo. A corto plazo ha habido una cosa, se ha creado un fondo de 750.000 millones para ayudar a aquellos países que tengan problemas con su deuda, con la prima de riesgo. Esto no lo teníamos hace unos años. Un Banco Central Europeo que está cambiando. Fueron 10 palabras las de Draghi en el verano pasado que dijo: el Banco Central no está dispuesto a que el euro se descomponga y va a hacer todo lo que pueda. Y les advierto que es suficiente para que esto no ocurra. Simplemente estas palabras de un Banco Central que puede crear todo el dinero que le dé la gana, le dio la vuelta a la torta. De la prima de riesgo del 7% pasamos al 3,5, 3,8 que tenemos ahora. Es decir, ha habido avances importantísimos. Y en el largo plazo, ¿qué? En la construcción de la unión política, que es nuestro camino, se ha aprobado la unión bancaria. En principio se dice el banco supervisor que supervise e inspeccione todos los bancos. El siguiente paso es crear, que lo daremos, si no este año el siguiente, crear un fondo de garantía de depósitos único, que cualquiera de los ciudadanos depositantes de cualquier banco tenga la misma garantía. Y tercero, que haya un mecanismo también para decir cuándo un banco conviene que siga o cuándo hay que liquidarlo. En definitiva, vamos camino de tener una unión bancaria, que es la otra parte, y vamos camino también, cuando esto ocurra, de tener una unión presupuestaria, es decir, que los presupuestos se debatan en los países, en los parlamentos, pero que se aprueben, se vigilen, se controlen desde Bruselas, de tal manera que la responsabilidad sea la misma para todos. Lo que Alemania no está dispuesta, que es la que está tocando, poner el dinero, a decir, yo pongo el dinero y ahora esto se lo gastan como quieren. Yo me estoy ajustando el cinturón, yo estoy cerrando colegios, yo estoy haciendo y ellos no. Esto no puede ser. Entonces, Alemania está pidiendo, antes de nada, cesión de soberanía, y esto van a ser, no un año, van a ser seguramente 10, 15 o 20 años los que vamos a estar trabajando, avanzando poco a poco
en este sentido. Y esto los mercados financieros lo van a reconocer y lo están reconociendo ya. Y estáis viendo cómo desde el verano del año pasado las cosas están cambiando. Hay más confianza. Necesitamos recuperar la confianza de aquellos que nos han prestado el dinero y que nos tienen que seguir prestando durante 5 años más, porque todavía tenemos que desendeudarnos. Y está siendo así, está siendo así. Es decir, en estos momentos, si nos fijamos, esto que he hablado de la devaluación competitiva se está produciendo y teniendo sus efectos. Hoy hemos conocido los datos de la balanza comercial. La balanza comercial española después de más de 20 años, es positiva. Si quitamos lo que es la energía, que es lo que nos... O sea, el déficit que tenemos de energía son 45.000 millones de euros. Poner eso en pesetas a lo que sale. Pues bien, si quitáramos ese déficit energético, en estos momentos tendría España, por primera vez después de muchos años, un superávit de exportaciones por encima de las importaciones de 15.000 millones. Tendríamos con Europa incluso superávit de 7.000. Pero además, lo bonito de esto es que no solamente es el mercado europeo, es que estamos abriéndonos a otros mercados. Latinoamérica, en África están creciendo las exportaciones tremendamente, toda la parte de Marruecos y tal. Estamos también los países asiáticos. Cuando se habla de cambiar el modelo productivo de España, no se trata de un sector cualquiera, son todos que tienen que lanzarse al mundo, que tienen que exportar, que tienen que deslocalizar. Esa es la gran transformación, no es la transformación de la renovable, no, son todos abriéndose a competir. Yo comentaba hace un momento con vuestro presidente, decía, la innovación, que es un tema vuestro, la innovación cuando verdaderamente brota con fuerza es cuando estás compitiendo con los mejores en los mercados internacionales. Ahí es cuando estás aprendiendo. Ahí es que cuando vuelves a la empresa hay que hacer esto. Y siempre ha ocurrido en España que cada vez que nos hemos abierto, hemos progresado. Y en estos momentos estamos en ese momento, le toca a la mediana empresa ahora. Hasta ahora han sido las grandes. Han sido los grandes bancos, las grandes constructoras, las grandes promotoras. El cambio profundo que se va a dar en España va a ser la mediana. Va a salir fuera. Está saliendo ya. Algunos llevan ya tiempo. En Alemania el soporte de la industria es la empresa mediana y el de la exportación también. No nos equivoquemos. Y es el paso que estamos dando. En estos momentos hay moderación salarial. En estos momentos los costos laborales sanitarios están descendiendo. En estos momentos la productividad del país está aumentando. Esto está fomentando las exportaciones. También hay una voluntad por parte de las empresas de salir estratégicamente. No podemos hacer como las anteriores crisis, que cuando todo pasaba, cuando se recuperaba el mercado interno, nos olvidábamos del exterior y volvíamos para casa. Esta vez no puede ser así. Y vosotros sois un ejemplo en AIT. Un ejemplo, pero no improvisado, con tiempo, de cómo hay que ir abriendo los mercados, de cómo hay que tener una cuota de mi producción puesta en esos mercados, de cómo hay que diversificar, porque la internacionalización no solamente es crecimiento, es diversificación, es poner los huevos en muchos sitios, para que cuando sobrevenga una crisis, si hay medio mundo creciendo y otro no, yo no me hunda, que es lo que le está pasando, por ejemplo, al BBV y a Santander, que tienen más de la mitad de la cuenta de resultados en esos países, y son los que están aguantando. Y esto le toca a la empresa mediana también hacer. Por lo tanto, digamos, no hay que ser pesimistas en ese sentido. Estos datos, por ejemplo, unido a otra cosa, tenemos mucho endeudamiento, pero una de las características del endeudamiento de España es que la tiene con el exterior. No es lo mismo de ver a tu primo, a tu hermano, que de ver a unos señores que no te conocen. Japón, por ejemplo, tiene un endeudamiento muchísimo mayor que el nuestro, pero la deuda de Japón la financian los japoneses. Por eso el yen y su deuda no tiene ningún problema. Entonces es muy importante no solamente reducir la deuda, no, esa deuda externa, eso que debo a estos países, a esos fondos de inversión, a esos bancos, ir reduciéndola. Y en economía hay un saldo de la balanza de pagos, que es la balanza en cuenta corriente, que expresa las nuevas necesidades de financiación que tienes cada año. Si el saldo en la cuenta corriente es positivo, quiere decir que estás reduciendo la deuda. Si es negativo, quiere decir que la estás aumentando. La deuda es el depósito y el grifo de entrada es el esto. Entonces hemos conseguido, después de muchos años, hemos pasado, fijaros, en el año 2007, el déficit de la balanza de cuenta corriente, lo que teníamos que aumentar nuestra deuda externa cada año, era el 10% del PIB. Más de 90.000 millones todos los años, de aumento de la deuda.
hemos conseguido cerrar el grifo a cero este año. A partir del año que viene, la deuda externa ya no va a seguir aumentando, va a empezar a bajar. Y esto para los mercados financieros les da una confianza tremenda, es decir, sí señores, lo estáis haciendo, os renuevo y os bajo los tipos de interés, que es lo que está ocurriendo. Os habréis dado cuenta cómo la deuda pública ha ido bajando, 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 y cómo en este último mes no solamente se han abierto los mercados para el BBV y Santander, sino que prácticamente todas las compañías del IBEX han hecho emisiones y las han colocado perfectamente, incluso a un tipo de interés inferior que el Estado, al 3,5. Gas Natural, una serie de empresas. Estamos recuperando la confianza. Se están creyendo que no lo hemos tomado en serio. Y esto automáticamente supone, ¿sabéis lo que supone solo para el Estado los intereses que paga cada año? Pues son casi 30.000 millones, solo el Estado. 30.000 millones es más que lo que se paga por el desempleo. Si eso lo reducimos a la mitad, el crecimiento va a ser... Pero es que luego estamos todos los particulares y todas las empresas y los bancos, que esa deuda es tremenda. ¿Cuánto pagan de intereses por refinanciar los créditos? ¿Qué ahorro tendríamos de intereses si creen en nosotros? Estaríamos hablando no de 40.000, estaríamos hablando igual de 200.000 millones. Estaríamos hablando del 20% del PIB. Estaríamos hablando de crecer ya. Es decir, es muy importante recuperar la confianza y eso va a traducir en un ahorro de intereses y eso se va a convertir en consumo, en inversión. Y estamos en el camino. Por eso cuando el otro día, que yo ya había escrito mis 2 artículos diciendo luz en el horizonte, vino la que nos vino, con ese rebrote de corrupción que hemos tenido otra vez, ¿no? Dije, Dios mío, en el peor de los momentos. Cuando los mercados están diciendo pueden y están creyendo nosotros, ¿qué va a pasar ahora? Y afortunadamente parece que al principio se pararon y han vuelto. Pero aquí, y esto lo quiero decir porque creo que lo tenemos que decir, las reformas no se acaban en la energía, no se acaban en el mercado único, no se acaban en la educación, solo que es importantísima porque la educación es base de la ciudadanía y de los políticos. No se acaba en la reducción de la administración, que es importantísima y es con lo que todavía nos han metido, que es hacerse el harakiri ellos mismos, y no se acaba con las autonomías. También necesitamos, y lo está demostrando el hecho de que cada día salta un caso de corrupción, necesitamos una regeneración de cada uno de nosotros, sobre todo de los gobernantes, de los sindicatos, de los banqueros, de los empresarios, la escalera hacia abajo y de los ciudadanos. Y una regeneración de valores, por ejemplo, la decencia, esa palabra que decían nuestros abuelos y que lo resumía todo, es un tío decente. Luego otros más finos, honesto. La responsabilidad, ¿os habéis dado cuenta que en este país nadie es responsable de nada? El gobierno dice que no, que esto es una catástrofe natural, que viene de Estados Unidos, que tal. No quisieron reconocer. Los banqueros dicen que tampoco, que ellos no tienen la culpa, que ellos lo han hecho bien, pero todas las comparecencias. Los sindicatos dicen, no, los responsables son los empresarios, que son unos golfos, que solo piensan en el corto plazo, que solo piensan en enriquecerse, que solo piensan en especular. Los trabajadores dicen que tampoco, y los ciudadanos decimos, no, nosotros pobrecitos no vamos aquí, los que estamos pagando, decimos. Cuando una sociedad pierde la responsabilidad, nadie es responsable, está enferma totalmente. Si tú has decidido en libertad una cosa, tienes que ser consecuente y asumir las consecuencias. Si son buenas, para que te aplauden, y si son malas, te tienes que hacer tú con ellas. No hay ninguna acción humana que no tenga un resultado. Y normalmente una repercusión moral, para bien o para mal. Entonces, este concepto de responsabilidad es que lo hemos perdido completamente. Desde luego no voy a decir nada de lo del trabajo y el esfuerzo. Y que aquí el que progresa es por méritos, porque lo hace bien. Que eso ha desaparecido en las escuelas. Entonces, esta regeneración, la pregunta es ¿por dónde se empieza a regenerar el país? ¿Por abajo o por arriba?
Teóricamente los más poderosos, yo siempre he dicho, todos somos responsables, pero evidentemente la responsabilidad y el poder van unidos. A más poder, más responsabilidad. Debiera de venir desde arriba. Sin embargo, daros cuenta una cosa. Cuando sobrevienen estas crisis que son sociales al final, ¿dónde encuentras tú la verdad? ¿Dónde encuentras tú la solidaridad? ¿Dónde la encuentras? ¿En las raíces? ¿En el pueblo? ¿En la gente que anda por la calle? ¿O en los poderosos? ¿Qué estamos viendo en la tele estos días? Se ayuda a la gente desde abajo. Quiere decir, el árbol está vivo. Y está vivo en sus raíces. Luego tiene que ser, desgraciadamente, de abajo arriba. ¿Pero cómo? Exigiendo a los políticos que hagan su propia catarsis. Esa es la oportunidad. Yo no digo hacer una revolución y salir a la calle, no, digo una presión de cada uno de los ciudadanos en la hora de votar y en la hora también de opinar y en la hora de la sociedad civil. Hay que exigirle a este gobierno que haga la gran regeneración. No solamente los valores, también las instituciones. Por ejemplo, si no hay transparencia, si los partidos y los gobiernos no están obligados a rendir cuentas, si esas cuentas no pueden ser observables y vigilables por cada uno de nosotros simplemente metiéndose en Google y decir, quiero ver las cuentas de la tentación del pecado, de la corrupción, está clara. Si hay impunidad, porque aquí nadie paga nada, porque aquí nadie responde por nada, la tentación de la corrupción. Yo sé que las instituciones sin valores es como unas instituciones sin alma, y sé que la ley no es todo, porque el que quiere la infringe, y que por lo tanto las instituciones, sean partidos, sean gobiernos, sean tribunales de justicia, tienen que estar inspiradas, y que tenemos que hacer una regeneración de esos valores. Pero también tenemos que tener unas reglas de juego, unas instituciones, que una vez que inspiradas por esos valores, no permitan. Muchos delitos se cometen, ¿sabéis por qué? Porque infringir la ley aquí en España es muy barato. O sea, porque la ley del costo y el beneficio es una ley que funciona en todo el mundo. Y si los beneficios que tienes son altos y el coste es muy bajo, infringes. Y si encima no tienes valores, pues más. Por lo tanto, no solamente hay que imbuir de valores, sino hay que hacer unas leyes donde el costo de infringir sea superior a los beneficios que vas a obtener. Pongo un ejemplo, simplemente. El borrador de la ley de transparencia. Sabéis que las cuentas de los partidos están en el Tribunal de Cuentas hace 4 años y no están revisadas, y de luego yo como ciudadano no tengo acceso a ellas hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo, será dentro de 10 años. Estas son las reglas de juego. Pues bien, esta ley de transparencia, que claro, había que cambiarla, pues no ha pasado por pelos. Pero no sé si sabíais que en esta ley de transparencia los partidos no estaban incluidos, cuando en este país el principal poder lo ejercen los partidos. Más con una ley electoral donde el electo no tiene que dar cuenta al ciudadano, porque el ciudadano no la ha votado a él, le ha votado al partido y le tiene que dar cuentas al partido. Muy bien, este tipo de catarsis, desde la ley electoral, la de financiación de los partidos, la de los supremos, la independencia de los poderes, imbuidos de valores, es fundamental. Yo creo que es la principal reforma. Y desde luego, si no aprovechamos esta oportunidad, la de esta gran crisis, que solo en estos momentos cuando se hace, porque ahora se resquebraja todo. Además hay mucha gente descontenta que larga, ¿sabes? Se ha acabado. Y entonces es el momento que sale toda la porquería. Pero es un momento de aprovecharlo para regenerar. Por lo demás, soy optimista. Si somos capaces de hacer todas esas reformas, y además este país está saliendo ya. Este país está ya recuperando confianza. Es verdad que el camino va a ser largo. No van a ser un año, no vamos a estar trabajando 2, 3, 4 años. Esta va a ser la década. Yo empecé hablando de la década desde el principio de la crisis. En el 2007 ya hablaba de la década. Y es porque las crisis financieras menos no cuestan. Pero te puede pasar como Japón, que lleva una década y media, y por no hacer bien las cosas, y con mucha corrupción, todavía no ha salido. Por lo menos que a partir de 2014 empecemos a salir, veamos ya la luz clarísimamente,
y sabiendo que en un añito, 2 añitos más empezamos a estar en una situación normal, pero con una regeneración total, no solamente de la economía y sus sectores y de las aperturas exteriores de competitividad, con una regeneración sobre todo de nosotros mismos y sobre todo de nuestras instituciones. Muchas gracias, y yo no tengo más que contarles y estoy a su disposición para lo que me quieran decir o preguntar. Muchas gracias. Siéntate. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la claridad de la exposición, como siempre, por decir las cosas como son, por ponerle a cada cosa a su nombre. Creo que estamos en un momento en que tenemos cada uno que decir lo que pensamos. Seguramente. Es una responsabilidad. Muy bien. Antes no me ha dejado ni siquiera ni contar algunas cosas de tu currículum, ya no lo voy a contar porque está más que sobradamente conocido. Así es que lo que vamos a abrir directamente es el turno de preguntas. Estoy convencido de que tiene que haber muchas, pues sobre todo no tanto por las dudas, sino por la oportunidad de que haya una opinión, en este caso la de Fernando Facés, contrastada, que sea capaz de decirnos algunas cosas de esas preguntas que siempre hemos querido hacer, ¿no? Y de que seguramente cuando uno lee artículos en el periódico, cuando estás leyendo, cuando estás viendo las noticias económicas en cada telediario, parece que solo tenemos dos noticias en los telediarios: de sucesos y economía, pues sí. Corrupción, economía, vamos a ponerle barra. Últimamente economía. más corrupción que economía. Sí, últimamente más corrupción que economía. Y lo malo de todo esto es que seguramente terminaremos confundiendo ambas cosas, ¿no? Y sería muy malo que eso fuera así, ¿no? Que se confundiera corrupción con economía, porque evidentemente la economía tiene que ir por otros derroteros. Bueno, él ha planteado las cosas como son y al final dice que efectivamente, bueno, es optimista. Es optimista porque supongo que cree fervientemente en el ser humano, porque por razones claras y evidentes, creo que desde luego pocos signos, ¿no?, tenemos para eso. Efectivamente sí hay algunos índices económicos, algunos ratios, algunos valores, esa balanza de pagos que empieza a ser positiva, esa balanza comercial que empieza a ser positiva, por lo tanto parece interesante que sea así y que parece que es un signo muy importante. Y otra de las cosas que yo creo que se vienen diciendo y que es ya que, si queréis, ¿no?, redundante, porque yo creo que lo decimos todos, lo estamos diciendo todos una y otra vez, es el tema de los valores, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente claro. Yo creo que siempre se ha dicho que la primera crisis es una crisis de valores, o el inicio de toda crisis es una crisis de valores, y seguramente el principio del cambio y el principio de la luz en ese túnel pues tendrá que ser también una vuelta a valores, a eso, al trabajo, al esfuerzo, a que el que lo hace bien pues tenga recompensa, al castigo al que lo hace mal, a que evidentemente se castigue con mayor fuerza de lo que uno gana siendo corrupto, y esas cosas que evidentemente lo único que están haciendo es promover que la gente sea corrupta, ¿no? Cuando resulta que aquí nadie devuelve el dinero, cuando resulta que aquí pocos van a la cárcel, o cuando después de estar muy poco tiempo en la cárcel le están esperando los 60 millones que ha robado, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Es fácil, ¿no?, aparecer. Pues nada, dicho todo esto, A vuestra disposición, sí. Pues adelante, primero allí detrás, perdón. Por favor, si decís vuestro nombre y la pregunta. Sí. Bueno, en fin, yo soy Anancín, soy abogada. Yo solo quiero dejar claro que he sido directora general del Servicio Andaluz de Empleo. En fin, yo quiero dejar claro que soy jurista, con lo cual la mayoría o la primera parte de la exposición no entendí absolutamente nada. Siempre me sorprenden los economistas, cómo habláis, cómo decís. Pero no me has entendido nada, de verdad. Pues yo soy de los que se me suele entender, me dejaste un poco deprimido. Sí, lo que pasa es que siempre me hago. En fin, como el tema ha terminado con tema de valores, yo también digo, con eso estoy totalmente de acuerdo. Es que me parece que todo ese discurso de esto, de tal, en fin, que te sube el 3%, tal, también hay muchos valores que dejan de funcionar en todo ese sistema, ¿no? Pero no quiero entrar en eso tampoco, porque yo quería decir primero una reflexión. El otro día salió en la televisión una mujer de 70 y tantos años durmiendo en la calle, un país que tiene eso, es un país fracasado, ¿no? O sea, efectivamente España, y luego además cuando analizamos temas energéticos, la Unión Europea nos ha dicho que somos, bueno,
que se está engañando a los consumidores, cómo está con el tema energético, el tema de hidrocarburos, la Comisión Nacional de la Competencia y de la Energía nos ha dicho en España el tema de hidrocarburos es un monopolio, más o menos viene a decir, no hay competencia dentro, o sea, el tema, no sé, yo ahora que estoy viendo temas de hipotecas, ¿cómo se llama? La morosidad, el interés de la morosidad del 9% es una chapuza de país. Esto es una chapuza de país, ¿no? Y eso tengo esta sensación. Por supuesto que es un tema de valores. Yo que vengo de una familia, yo soy vasca y vengo de una familia de comerciantes, pequeños empresarios y tal y cual, o sea, que a lo mejor no es que solamente hayamos gastado mucho, es que se ha gastado cuando no se tenía. Y yo siempre he aprendido, o en mi casa siempre se ha hecho, pero lo que hay que hacer es ahorrar y luego ir siempre metiendo en el negocio, ¿no? Y ser modestos, muy modestos, y en cambio no lo hemos sido, ¿no? Yo quería decir una cosa, bueno, había muchas cosas para preguntar y para creo que, por ejemplo, creo que todo esto no es la solución, porque todo esto que si se vende, por ejemplo, yo quería meterme en esto de que se ha subido la balanza de pagos, ¿no? Sobre el tema de exportación. Sí. ¿No será a lo mejor, primero, que se ha subido porque no compramos, porque nos hemos arruinado, y por lo cual no tenemos capacidad de comprar? Segundo, que el que no se ha arruinado como no se exportaba, o se exportaba muy poco, está intentando exportar, porque bueno, somos 45 millones, alguna habrá espabilado con capacidad de exportar. O sea, digamos que no se exporta porque somos mejores, somos más listos, somos más tal, sino simplemente porque simplemente que como no compramos, vendemos un poquito más para intentar vivir y entonces parece que, en fin, quiero decir, todo esto soluciona el desempleo. Cuando hablamos de innovación, no innovación y todo este tipo de cosas, cuando la mayoría de nuestra población resulta que no sabe hacer nada, que solamente sabe llevar carretillas con cemento. Entonces, en fin, dicho así, lo que quiero decir que sé que soy muy bestia, pero bueno, cuando hablábamos de la construcción, ¿quién trabajaba en la construcción? Al final todo el mundo era carretillero y no había oficiales. Cuando hemos hecho los fondos, los temas de la formación, no hemos sacado muchos operarios industriales, que al final, ya digo, o sea, sí, yo soy muy optimista. O sea, yo he vivido también la crisis de los años 80, que todo se hundió, que creo que fue también muy dura, y se salió y se aprendió muchísimas cosas. Yo soy muy optimista porque la humanidad siempre, o sea, ha superado 2 guerras mundiales, pues no vamos a superar esto, pero desde luego no creo que solamente es con la regeneración y tal, es con el cambio absoluto del sistema. O cambiamos el sistema y cómo hacemos las cuentas y qué es lo que necesitamos para vivir o no, o esto, y quién tiene el poder, cómo se hace el dinero, cómo no se hace, quién es total, o cambiamos el sistema o esto no tiene salida. Siempre tendremos un número de población tan inmensamente pobre que siempre vamos a estar en riesgo del colapso. Pues mira, estamos casi de acuerdo en todo, ¿eh? Yo he acabado hablando de esto precisamente, de que de nada serviría el resto de las reformas si no cambiamos el sistema, que son los valores y las instituciones. Y digo las dos cosas, porque tampoco se trata de que salgamos predicando todos los días la caridad y la solidaridad y luego las instituciones no estén conformadas con esos valores. Por eso digo yo que las instituciones, así como las instituciones sin valores no dicen nada, porque la ley sola no vale, pero hay que transformar la manera de todo, de dar las hipotecas, de crear el dinero, de ejercer la empresa, de ejercer la política, de todo. En eso estoy de acuerdo. Y además sabemos cuáles son las cosas que no fallan en este país. Y también estoy de acuerdo también en un riesgo que está ahí, y es que la clase media puede desaparecer en España. O sea, tenemos que tener en cuenta que la clase media ha sido la que nos ha hecho progresar. O sea, los bancos han crecido por la clase media porque se han hecho ricos pues a medida que sus clientes se hacían prósperos. En estos momentos todas las crisis traen como consecuencia, si no se hace nada, una divergencia, una separación entre ricos y pobres. O sea, la distribución de la renta se estropea, se empeora muchísimo, a nivel de países y dentro de cada país. El riesgo que tenemos en este país tras esta gran crisis, con un 52% de desempleo en los jóvenes, que cuando tienen estudios baja al 25%, es que toda esa masa de gente que ha estado trabajando, como tú has dicho, en la construcción, porque se salieron del colegio y no estudiaron porque se ganaban 3.000 euros en ese momento poniendo baldosines, se queden ahí. Y se queden con los 600 o 700 euros de por vida.
Y luego al otro lado están una serie de ejecutivos como vosotros, o empresarios, que saben, que estudian, que viajan por todo el mundo con unos sueldos aceptables. Entonces va a haber una dualidad sin nada en medio. Eso es desaparición de la clase media, eso es horroroso, eso es un riesgo que tenemos ahí tremendo, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decirte? Que las cosas solas no se arreglan, que hay que hacer bien el diagnóstico y poner las medidas tanto desde el gobierno como desde abajo, desde los empresarios, los ciudadanos. También es verdad, te voy a decir una cosa, que otro de los pecados que tenemos es que hemos vivido, yo soy un defensor del estado del bienestar, pero un estado de bienestar responsable. Hemos vivido un estado de bienestar donde ha habido un contrato, donde el gobierno me ha dicho, mira, si tú me das a mí tu renta en forma de impuestos, no te vas a tener que preocupar ni por la vivienda, ni por la salud, ni por esto, ni por lo otro. Con lo cual, llevamos 15 años donde prácticamente nos lo han dado todo servido. Y ahora ese padre bondadoso que me pidió mi libertad y mis impuestos me dice que me ha engañado, que no es verdad, que no me puede garantizar eso. ¿Y cómo me encuentro yo, ciudadano, que había entregado mi libertad y después de 15 años sin hacer gimnasia, y ahora me dicen que tengo que hacer un maratón y que tengo que provocar de mi empleo, de mi casa y de todo? La responsabilidad, o sea, habíamos perdido la responsabilidad individual. Aquí tiene que haber una serie de transformaciones desde arriba y desde abajo impresionantes. Y el estado de bienestar solo no se mantiene tal como lo teníamos concebido. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirte? Que estamos avanzando, pero que estoy de acuerdo contigo. Incluso podría ocurrir una cosa, para mí la peor de todas, que no fuéramos conscientes de esta profunda transformación que hay que hacer en el sistema, que dices tú, en las instituciones, valores, y que verdaderamente, como van a empezar a tirar los demás países, por dentro de 5 años, pues estaremos medio bien. Es más, las estadísticas de macro darán un PIB razonable, pero se olvidarán que dentro de ese PIB hay un 70% de pobres y un 10% de ricos. ¿Y qué es otro país? No, las estadísticas macro, esto pasa ahora en Brasil y pasa en México, los PIB, fenomenal, México está creciendo. Bueno, ¿quién está creciendo? Entonces, no podemos consentir que eso vaya a pasar. Y yo lo que sí te digo es una cosa, solo cuando te dan un zamarreo como el que nos está dando esta gran recesión, que esto ya es un terremoto, que esto ya son las placas tectónicas, es cuando tomas conciencia como ciudadano y como político que no puede ser. Y si te digo, si no somos capaces de aprovechar esta gran convulsión para reformar la casa completamente en su sistema, habremos hecho el favor de los peores de los favores a nuestros hijos. Porque es una inmoralidad, y es la primera inmoralidad que yo veo, dejar a nuestros hijos las deudas y ninguno de los beneficios de los que hemos disfrutado nosotros. Es una inmoralidad total, como políticos, como gobernantes o ciudadanos. Y esto, por eso a Mariano Rajoy y a su gente hay que decir, os ha tocado, estamos dispuestos a ayudaros, pero os ha tocado, tenéis que hacer una catarsis del partido, del gobierno, de limpieza, de transparencia. Estamos dispuestos a tirar, pero en un mundo mejor, distinto, donde la codicia no lo mueva solo, donde los bancos solo piensen en el corto plazo, en los beneficios, que se puede hacer riqueza y se puede crear empleo con otros prismas y otros criterios mucho más sociales y sobre todo más morales. Parece ya que estamos ya en plan como... Esto solo antes lo decían los curas, ahora hay que decirlo los ciudadanos. Pero estoy de acuerdo, básicamente estoy de acuerdo. Lo que no tengo contigo es esa desesperanza que te veo. Porque crees que esto no va a cambiar. Yo creo que sí que esto va a cambiar. Lo mejor económicamente es la revolución. Sí. Para la economía, para que... Bueno, ahora no podemos hacer una revolución del tipo soviético, de los soviets, pero puede haber una revolución callada y fuertísima de una sociedad civil que no está dispuesta. Y cada uno desde su ideología, el que sea cristiano, cristiano, el que sea católico, católico, el que sea musulmán, musulmán, y el que sea ateo, ateo. Yo creo que hay en estos valores humanos coincidimos todos. Muy bien. Hay aquí otra pregunta antes. Yo tenía dos preguntas, voy a intentar ser muy breve. Una era sobre la justicia y otra sobre la liquidez. Yo sé que es un poco la revolución que estamos comentando, que no estoy muy de acuerdo con mi compañera en ese sentido. Yo me siento una persona, soy un empresario, no hay empresas, ni de agua, ni de ambiente, y me siento una persona con valores.
y lo defiendo y incluyo mis trabajadores, proveedores. Afortunadamente hay empresarios que son así. Y no dan de hostia ni te cuento. Pero pese a ello, me gustaría haberte comentado muchas cosas, pero me voy a centrar en esos dos aspectos porque resulta que en los 2 últimos años a mí me ha afectado personalmente como empresario, pese a que en plena crisis estamos creciendo y estamos contentos, a pesar del trabajo que nos está costando, con mucho trabajo, y sobre todo con mucha ilusión. Pero sin embargo, mi entorno a nivel empresarial han sido más de 20 y tantas empresas las que han caído por estas dos cuestiones. Empresas rentables. Sí. Hablo de empresas rentables. Por el tema de la financiación. Por el tema de liquidez y por el tema de la justicia. La justicia, que no lo has comentado, pero Lenta. la has pasado. Yo tengo asuntos, igual que muchos de los que estamos aquí seguramente, que hasta 6, 7 y 8 años. Donde yo creo que el gobierno no es consciente del dinero que está perdiendo. Sí. Y las empresas y cómo se está cargando el tejido empresarial. Sí, Por el hecho de estar 8 años en un asunto parado de un impago, donde, como has comentado antes, y es verdad, aquellos que incumplen se ven tan beneficiados, porque ese dinero no se puede ver. Y cuando llega el momento de ese juicio y acabamos ganando, el dinero no está en ningún lado y esa empresa ya está muerto. o sea, redes enteras de empresarios están desapareciendo. Y eso me ha pasado con amigos empresarios. Y a mí alguna vez me ha dado también con Pablo. Ese es un tema que yo creo que es interesante que lo comentáramos, porque estamos hablando de muchos miles de millones. Sí. El tema de la justicia es un tema no solamente de justicia, es económico, claro. Y un tejido empresarial de más de miles de empresas que están desapareciendo y además sigue acelerando la caída. No se ha frenado todavía, siguen cayendo, sin freno. Y después el tema de la liquidez, que bueno, que eso es un enigma, por supuesto, que no sabemos dónde está el dinero, pero que es verdad que todo el mundo dice en los periódicos y en la me gusta escucharte porque me ahorro de economía, de coger impresiones económicos y de tener un resumen. Pero que existe un hecho claro, el dinero tiene que acabar en un sitio, el dinero es verdad que viene a los bancos, viene a algunos gobiernos, ese dinero acaba yendo a los gobiernos y los gobiernos siguen, o sea, un flujo que desde luego no llega a las empresas y que también de alguna manera se está cargando, donde el modelo ha cambiado, realmente todo ha cambiado, es verdad. Y donde nos han acostumbrado durante 30 años a trabajar de una manera, ahora en 1 año y medio nos están exigiendo trabajar prácticamente financiar los proyectos sin banco. Que a mí me encantaría, es lo que poder aspiro a tener que trabajar sin banco. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante conocer tu impresión. Pues mira, te voy a decir, lo que no se puede comprender, ni yo mismo lo comprendo, es como las grandes cabezas de este mundo, los bancos centrales, no se dieron cuenta del desastre al que nos estaban llevando antes de la crisis, porque esto ha sucedido, al final ha explotado porque no tenía otro remedio que explotar. La cantidad de crédito que se dio, los tipos de interés tan bajos que hubo, la especulación que hubo, por qué no se cortó, por qué no. Todo esto es así, o sea, una sociedad que ha vivido alocadamente y con una falta total de responsabilidad, porque además hay temas como, por ejemplo, que los inspectores del Banco de España mandaron un informe en el año 2006 al gobernador y al vicepresidente de Economía y lo metieron en un cajón, diciendo que iba a explotar el tema, ¿no? O sea, que había gente que... Yo en el 2003 escribí ya un informe para San Telmo diciendo lo que iba a pasar, o sea que esto lo veíamos venir a unos cuantos. ¿Por qué no se tuvo la responsabilidad de pararlo a tiempo y de...? Pero ya una vez que se ha producido la gran catástrofe, lo que más que podemos pensar es cómo salimos de esta, ¿no? En esa gran catástrofe se destruye todo y se destruyen los bancos. O sea, se destruyen los bancos. O sea, a los bancos les pasan 2 cosas. Como estaban muy endeudados con dinero de fuera, porque al final las hipotecas españolas las financiamos con dinero alemán y francés, pues tú tienes una dependencia del que está financiándote y ese tiene todo el derecho a decirte, oye, que no te refinancio. Cuando llega ese momento, ya no es querer o no querer, es que se hunde el sistema. Si a eso le añades que como consecuencia del desplome de la burbuja inmobiliaria el valor de los activos de los bancos se cae abajo del todo y sus deudas no, la insolvencia, igual que una empresa, es inmediata. O sea, el problema no es ahora, es lo que se hizo antes para haber llegado a esta situación. Ahora la insolvencia de los bancos es real. ¿Sabéis cuánto dinero han tenido que meter a los bancos? 57.000 millones son los que llevamos. Pero es que ellos, con cargo a sus resultados, han metido otros 150.000 millones. Es decir, que estamos en 200.000 millones de capital, no de liquidez, de capital, que es el 20% del PIB.
Perdona, pero que hay una persona que está empeñada en hablar conmigo y lo voy a quitar, pero no. Entonces, lo que tenemos ahora, con esto que quiero decir, es inevitable ya. O sea, los bancos ahora te quieren prestar dinero y no pueden. Hay una relación que se ha medido a lo largo de la historia, es la relación que tiene que haber entre créditos y depósitos. Un banco que esté bien financiado, sus depósitos son iguales a sus créditos, ¿de acuerdo? El ahorro financia la inversión. Un banco que no está bien financiado tiene dos problemas. Uno, que los créditos son muy superiores a los depósitos, por lo tanto, ese gap lo está financiando con alguien de fuera. Y segundo, que los plazos a los que ha invertido no tienen que ver nada con los plazos de los depósitos. Pues en España ocurren las dos cosas. El ratio créditos-depósitos es el doble, es 2. Aquí en Andalucía no te digo nada. Y encima los plazos de los depósitos son a 1 año y hemos dado las hipotecas a 40 años. Pues entonces, claro, cuando llega ya eso, cuando se resquebraja el edificio, ya no vale decir, qué malo eres, no, eres malo por lo que has hecho antes, ahora ya no hay más remedio, ahora los créditos... Por eso os engañan cuando os dicen que los créditos van a volver el año que viene. ¿Por qué no puede ser? Porque primero ocurre una cosa, si tienen un endeudamiento, si los depósitos y los créditos están así, los depósitos tienen que subir, los créditos tienen que bajar, y la cartera de créditos de la banca tiene que reducirse. Hay una entidad financiera, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero que explica muy bien, que está llamando a sus clientes, aquellos que ven que están medio sanos, y les está ofreciendo el 4% de interés por cancelar la hipoteca. El 4% con un Euribor al 2, y pagando una hipoteca al 2,5, si es de las antiguas, te está dando los intereses de 1 año y medio gratis porque le canceles la hipoteca. ¿Qué quiere decir eso? Que están de créditos hasta aquí. Entonces, claro, todos los créditos que hemos dado que no teníamos que haber dado. Si es que yo lo que suelo decir es que nos hemos comido el trabajo de los 10 próximos años. Y nos lo hemos comido porque nos han dado crédito. Claro, ahora hay que descomer. Y hay que desendeudarse. Hay una entidad financiera que está llamando, y no será la única, a sus clientes buenos para que reduzcan su crédito. ¿Por qué? Tiene un desequilibrio entre créditos y depósitos. Segundo, cuando tienes muchos créditos necesitas mucha solvencia. Ha habido que meterles dinero a los bancos. Y segundo, en todo caso, para dar un crédito necesitas liquidez. La liquidez se está regalando. Vamos a ver. Los mercados financieros van tomando confianza y empiezan a renovar las emisiones. Primer punto. Segundo punto. El Estado le ha metido capital y ya el coeficiente de solvencia, que es la relación entre recursos propios y créditos, está en el 8-9%, que es el mínimo que se les exige, porque si no tienen que cerrar. Segundo requisito. Tercer requisito, ¿qué necesitan ellos ahora en estos momentos? Bajar la masa de créditos y si no, y dejarla igual, aproximarla. Si los mercados financieros me renuevan, pues mira, puedo mantener esa diferencia, si gano la confianza. Y el último requisito que necesita, tú me lo has dicho, antes de la crisis había 70% de empresas sanas. A lo largo de la crisis las sanas han ido poniéndose enfermitas. Y ahora, demanda solvente, demanda que digas me va a devolver el dinero, hay mucha menos que antes, ¿sí o no? Y encima les están diciendo los bancos, disteis los créditos mal dados, a los que no teníais que darle. Ahora lo tenéis que dar con mayor rigor. Pues mayor rigor, con menor demanda solvente, no puede dar más crédito. Todas estas razones con esto quiero decirte, mira, ahora va a haber un crédito selectivo. Si tú eres una empresa que tienes un endeudamiento normal, ¿no? Que no estás hasta aquí, que tienes una rentabilidad. Sí, hombre, si encima estás vendiendo fuera y estás en una exportación mejor, para esas empresas va a haber crédito. Pero es un crédito muy selectivo va a ser. El que esté tocado, pues primero tiene que destocarse y tiene que... Es decir, que el crédito va a empezar a volver a finales de 2013. Ya hay empresas que están teniendo créditos sin problemas, las que no lo necesitan, como dicen algunos, y el 2014 irá, pero va a empezar por ahí, o sea, lo que vaya quedando bueno va a tener lo primero que va. Y luego el crédito no va a volver a ser nunca como antes, este crédito alegre, sin estudiarte un expediente, sin ver la viabilidad,
que buscaban los bancos a los empresarios para decirles, oye, mira, te financio ese solar, incluso iban con el solar debajo del brazo. Eso fue un pecado, eso fue una exageración. Entonces vamos a volver a la banca aburrida, a la banca de siempre, a la banca un poco tacaña, la que se piensa las cosas y la que da crédito suficiente pues, a las empresas. Esa es. ¿Y los banqueros tienen que cambiar? Pues claro que tienen que cambiar. Tienen que ver a la empresa no como un tema de garantía solo, tienen que implicarse, tienen que estudiar los proyectos, tienen que ver cómo funcionan los empresarios, tienen que hacer un seguimiento, tenemos que reinventarnos todos, de los empresarios y los trabajadores, los ciudadanos y los bancos. La banca ni tiene que ser como antes de alegre y de irresponsable, ni tampoco la banca aburrida, tampoco de toda la vida. Usted tiene garantía, le doy crédito, si no, se lo doy. No, usted implíquese, estudie mi proyecto, métase, asuma un riesgo, pero un riesgo asumible es cuando lo puedes, cuando lo estudias y lo cuantificas, pero si no lo estudias, ¿cómo lo vas a cuantificar? Ese tipo de empresario y de banquero lo tenemos que reinventar en los próximos años, es decir, igual tú eres una de las personas que estás en esa línea y que no tienes problemas con los bancos en estos momentos, ¿no? Hay empresarios que no tienen problemas con los bancos. Nosotros también un proyecto muy importante de agua del sur de España, millones de euros, y estamos entre 3 empresas rentables, con garantía, y no estamos dando a la financiación. Os está costando, pero lo vais a conseguir. Que es a nivel nacional el proyecto. Sí, un proyecto concreto que en el sur, Os están escuchando, porque a otros ni los escuchan, y están estudiando el tema, a otros ni lo estudian. Y si tenéis un poco de arte y manejáis bien, porque serán varios bancos los que están entrando, ¿no? Será un sindicato, ¿no? Pues se puede sacar adelante. Se puede sacar. Muy bien. Sí, ahí hay un señor que de esto también sabe. Yo quería hacer bueno, Pablo Trigo, tenéis un empresario, llevo ya 20 años como emprendedor. Y estamos este año, estos 3 años anteriores, hemos estado debatiendo a quién le dábamos el crédito, que todavía, gracias a Dios, todavía tenemos con nuestros bancos. Este año hemos decidido apretar un poco más y estamos viendo a quién le vamos a dedicar el crédito y a quién le vamos a dedicar el tiempo. Porque hoy todo el mundo pregunta, pero los márgenes se han ido al garete y todo el mundo consulta ante el comparativo, era una Excel de 4 y ahora somos 40. Entonces, estamos ahí empezando a meternos en los proyectos, uno en Costa Rica y otro en Panamá, con unos procedimientos españoles, pero nos van a obligar a que montemos una filial allí. Y yo, entre lo de Acapulco, entre el Bolivia, la Argentina la verdad que me lo estoy pensando muy mucho. Y además la experiencia de empresas andaluzas que están... De momento llega el españolito soltando el dinero en América, porque Mastel lo está pasando muy apretado con las inversiones de varios millones de euros que todavía no han empezado a dar dinero. Eso por una parte. Y la otra parte estamos mirando aquí sin irnos muy lejos, en Sevilla mismo. Sevilla que como no hagamos la suficiente fuerza y no consigamos apostar por el regado del Guadalquivir, tenemos la amenaza de deslocalización de Siderúrgica Sevillana y la Cementera. Ya Roca se va definitivamente y las que se han ido no han vuelto, como Gillette y compañía. Entonces, la verdad es que, de acuerdo, que el tema del crédito, que estamos ahorrando, no estamos teniendo una deuda, pero yo llega un momento en que no sé a quién se le va a poder vender. ¿Y qué? O sea, ¿a quién se le va a poder dar crédito? No, vender. ¿De qué vamos a vivir en España, en Andalucía? La estructura productiva en qué se va a quedar. ¿A qué vamos a dedicar? Porque ya empezamos a tener la competencia en el turismo en Croacia y en Dubrovnik, estos países tienen unas costas también magníficas y son mucho más baratos que nosotros. Si los ciudadanos están endeudados y las empresas están despejadas, ¿a quién le van a vender la vamos empresa? A ver, Ni producto de consumo ni producto intermedio, ¿no? 5 millones de parados. Vamos a ver, esta es la situación trágica. Lo que quiero deciros es que esa situación trágica está cambiando. Dice, ¿a quién vamos a vender? Pues estamos vendiendo fuera. O sea, este año hemos vendido un 4% más que el año anterior. Hay empresas que están vendiendo fuera. Es verdad que la salida fuera no es una salida de salir hoy y mañana empezar a ganar dinero. Eso es años. Y aprender y equivocarse. Y tienes que ir poco a poco. Por lo tanto, tienes que combinar el esfuerzo interno de abrirte mercado
los pocos que quedáis con un mercado menor, pero también es verdad que todas las crisis hacen una limpieza tremenda. Hay empresas que desaparecen y dejan el hueco a los demás. Esto es así. Luego hay siempre alguien a quien venderle, porque son también menos los que venden. Y esto compensándolo con las ventas externas. Así está saliendo el país. O sea, si no hubiera sido por la balanza comercial, el año pasado, en vez de haber decrecido un 1,5, hubiéramos bajado un 4,5, y en vez de haber destruido pues 800.000 puestos de trabajo, hubiéramos destruido más de 1 millón, es decir, que esto es así. Entonces, esta es la salida es los que quedamos vamos a hacerlo mejor, la poca demanda que hace me implica esforzarme más, innovar para reducir costos, para reducir salarios, tenemos que sacrificarnos todos, unos en márgenes y otros en salarios, para que el consumidor pueda seguir consumiendo unos precios más bajos y sobre todo para poder vender fuera, porque antes de salir y deslocalizarme estoy exportando, estoy con un negocio, estoy con mis seguros de cambio, estoy exportando y por lo tanto estoy, digamos, haciéndolo con cierta seguridad antes de montar una delegación en otro país. Es decir, no seamos tan pesimistas, que esto está saliendo adelante. Es que lo que ha pasado está. Esto ha sido una locura lo que ha habido hasta ahora. Y ahora estamos partiendo desde abajo, desde el suelo. Probablemente todavía no hemos tocado suelo del todo. Todavía el 2013 vamos a bajar unos peldaños más. Ya hay algunos subiendo, pero en esos hay más bajando que subiendo, pero ya hay algunos subiendo. Se cruzan por la escalera, los que bajan con los que suben. Pero no hay que ser pesimistas. No hay que ser pesimistas porque yo digo una cosa, los que todavía sobrevivís, sois héroes. Vamos a ver, sobrevivir ahora es triunfar. Los 4 que quedan van a tener todo el mercado para ellos. O sea que, todo. Es decir, es que cuando yo veo empresarios que después de 5 años de pasar como todavía la empresa está de pie y con la orilla, si no así tocarla, pero mira para atrás y dice, me queda menos por llegar que por volverme. Hay que tirar para adelante. Y luego hay una cosa que lo que os hace pensar a los empresarios y a los profesionales, las situaciones de crisis, la búsqueda de la salida, lo que os hace pensar, innovar, mejorar. ¿Cómo están mejorando las empresas? Reduciendo costos, acortando procesos, mejorando tecnología. Yo estoy de asesor de alguna empresa, vaya consejero, y estoy viendo lo que está haciendo un empresario, concretamente, en el sector servicios. Digo, como lleguemos hasta el final, la empresa es muchísimo mejor que antes. Mucho más eficiente. Por lo tanto, hombre, que queremos llorar, lloremos un poco, hombre, que no viene mal, pero tirando para adelante. Sí, me ha faltado, me había quedado en el tintero la cosa, que en anteriores crisis, por vía natural, había soluciones, porque hemos tenido varias guerras, hemos tenido la emigración, sí. Y en este caso estamos contando con que no va a haber guerra, que tenemos que recolocar, solo han ido 55.000 personas. Pero fíjate tú, esas 55.000 personas, primero, no son los emigrantes que tuvimos entonces, que eran albañiles, porque los albañiles se nos van a quedar aquí con 700 euros. Están saliendo la gente buena. De momento, decimos, pero esto es capital que hemos creado y que hemos invertido, se nos está yendo bien. Lo hemos hecho tan mal que hemos creado hasta más universitarios que los que necesitamos. Nos sobran universitarios, nos faltan profesionales, nos faltan... Sobran. Te digo, sobran. Es mejor tenerlos de más calidad y menos. Sobran, podemos prestar. Y cuando vuelvan, que volverán, van a volver con un bagaje que nos vamos a pegar un salto dentro de unos años. Con esos ingenieros y esos economistas y esos abogados que han salido. Vamos a pegar un salto. Cuando esto ya esté así tirando, va a ser impresionante. Y además eso nos va a cambiar la cultura, porque van a diciendo que esto no es así, que en Alemania se trabaja así, que en Finlandia se trabaja así, y van a estar dirigiendo empresas y fábricas, y esto no puede ser.
Va a ser una nueva sangre y savia que nos va a venir. Y no nos está viniendo mal, de verdad, la No solo migración. eso, y van a cambiar la imagen de España. Y fuera van a cambiar la también. imagen de España. Si somos buenísimos cuando salimos fuera. Si la sorpresa es cuando un empresario fuera y se pone a comparar sus productos y gana. Si hay empresarios andaluces y sevillanos que han ido a concursos por primera vez y los han ganado a nivel de Europa. Que además son los que cambian la imagen de España fuera. Tú antes hablabas que no sabías qué hacer con lo que pasa en Acapulco, con lo que pasa en Argentina y tal. Yo te digo que nosotros que tenemos oficinas en México, si tú le dices eso a los mexicanos de qué ha pasado en Acapulco, qué está pasando en tal, mejor que no le preguntes, porque te van a decir las noticias que llegan de España son bastante peores, ¿eh? O sea, quiero decir que no digamos qué ocurre en Acapulco, porque las noticias que llegan de España a México o que llegan a Sudamérica en general de lo que está pasando en España son terribles, terribles, porque la corrupción, todo lo que ocurre cada día aquí, la marca España sí que se está deteriorando precisamente por lo que estamos haciendo en España, no por los españoles que están allí, ni por los españoles que están emigrando de Europa, que están cambiando justamente eso. Es decir, que pensemos también cuál es la imagen de España afuera, que resulta que es bastante terrible en ese sentido, ¿no? Y que nosotros que, por ejemplo, en muchas de las cosas dependemos de esa marca España para poder vender cosas en el Vosotros lo extranjero, estaréis notando, todo ¿no? esto perjudica cada día, ¿no? Y mucho más que lo que haya pasado en Acapulco o lo que pueda ocurrir en otros países que está ocurriendo. Allí había otra pregunta. Sí, mi nombre es Luis, trabajo en una empresa de seguros. Yo esta mañana estaba hojeando el diario Expansión y veía algunas noticias, la verdad es que algunas buenas. Hablaban de nuestras grandes empresas que están exportando fuera, están haciendo grandes proyectos, grandes contratos. Esto supone que, bueno, que va a salir gente de fuera, ¿no? Y bueno, va a haber un capital de gente que se marcha. Pero claro, todos no nos vamos a ir fuera, ¿no? Tenemos que quedarnos algunos aquí. Y yo me pregunto, porque dice, bueno, las grandes empresas van a ser más ricas, van a tener... Pero con los que se quedan aquí, mi pregunta es, de aquí a 5 años o 10 años, nuestros hijos, cuando sean sanitarios, sean arquitectos o trabajen en el Corte Inglés con una nómina, mi pregunta es, ¿usted cree que serán más jóvenes que nosotros o que nuestros padres? Yo creo que nuestra generación, puntualmente en los 10 próximos o 15 próximos, nuestra generación ha sido la cumbre del buen vivir. O sea, va por primera vez a ocurrir con nuestros hijos, yo con los míos lo tengo ya clarísimo, ¿no? Que van a vivir peor que nosotros, pero bastante peor. O sea, que para ganar lo que la mitad de nosotros van a trabajar casi el doble, ¿no? Esto es así. Esto no quiere decir que dentro de unos años cambie, ¿no? Pero nuestra civilización ha llegado a una cumbre porque además la civilización nuestra, nuestra generación, hemos tenido la desvergüenza de comernos lo que hemos ganado y lo que van a ganar nuestros hijos. Por lo tanto, eso lo hemos quitado. Y no lo hemos comido. A nuestros hijos les toca pagar deudas. Esto es así. No hay que ponerse dramático. Ya os he dicho que va a ocurrir una cosa. Que va a ser dramático pero va a haber dos Españas, va a haber dos Españas. La gente que estéis aquí vais a estar al lado de derechos. Aquí va a haber una generación que le va a tocar viajar, le va a tocar salir y tal, pero que va a vivir exactamente igual que vivieron sus padres, con buenos sueldos. No exageradamente buenos, porque antes por salir te pagaban un mogollón y ahora te pagan razonablemente bien. Pero a mí lo que me preocupa es ese 50% de jóvenes en desempleo, de los cuales sin estudios, igual son el 70%. ¿Qué va a pasar con ellos? Esos sí que van a vivir peor. Y me preocupa esa clase media que ha sido el soporte de la democracia y de la burguesía y del avance. La burguesía media, ¿qué va a pasar con ella? Aquí hay cambios demográficos y de renta que no los valoramos ahora en lo que pueden suponer, en la transformación de la propia democracia. Y tenemos que estar muy vigilantes para que estas cosas se acontecen, disolverlas, poner medidas para que... Hay que hacer un reciclaje del 70% de los jóvenes. Porque los mayores, aquellos que abandonen con más de 50 años, que no son mayores, pues yo tengo muchos más y no me considero mayor, pero que dejen el empleo y se queden en la calle, les va a ser prácticamente imposible. A mí me preocupa más los jóvenes. ¿Por qué? No porque sean jóvenes, porque son el futuro, son los que tienen que levantar el país. Los demás ya han hecho su labor y se les malagradece su final, pero han hecho su labor. Pero ¿quién va a soportar el país, sus pensiones, su crecimiento,
si tenemos un 70% de gente que no está preparada, hay que recibir. Aquí tiene que haber una política activa de formación y de empleo brutal en los próximos años. Unos saldrán fuera, este no va a ser el problema y vendrán, pero el gran problema es los que se queden dentro. Pero no como tú tienes tu empresa, tú tienes tu trabajo, tú vas a tener esos que vinieron del sector de la promoción y que con 12, 14, 15 años salieron de las escuelas y no han vuelto. Muchos de ellos salieron y había un grupo de personas que vivían de padres empresarios, ¿no? Que creyeron que los niños casi no tenían que estudiar, o los niños creyeron que no tenían que estudiar porque ¿para qué? Hijos de si mis empresarios, padres son millonarios. Hijos de empresario que el padre ha perdido la empresa y ahora es como un albañil más. Ya lo dijo empresario, solo que tiene el nombre. Esto se está viendo. Ese es el gran problema, pero hay que abordarlo, o sea, como sociedad, como gobernantes tenemos que abordar ese problema. Esa generación no la podemos dejar abandonada, hay que darle medios para que su equivocación la pueda corregir y sea el soporte de... Porque es que, aunque esto lo tenemos que hacer, aunque no sea nada más que por egoísmo, para que nos paguen las pensiones, eso es puro egoísmo. Ojalá no nos mueva eso solo, nada más. Pero puede que tengan un problema. Tienen que elegir o pagar pensiones o pagar deuda. Sí. ¿Y qué van a pagar? Primero la deuda, claro. Con esto quiere decir que no nos van a poder pagar las pensiones. Con 1.000 euros, ¿cómo vas a pagar la hipoteca y la pensión de tu padre? Y a 2 por 1. Si la pensión ahora está de los profesionales está en 2.000 euros, no la máxima, y ganan 1.000 cada uno de los 2 trabajadores, es que es intercambiar el sueldo por la pensión. Miguel Ángel, esta conferencia tenía que haber estado también, o convocas otra, para políticos. Te voy a decir una cosa, el otro día me pusieron... Pero no te vayan a aportar igual, ¿eh, Fernando? No, más duro. Pero la verdad. Pues el otro día en Málaga tuve una así. Me invitaron un grupo de empresarios a una cena coloquio, o sea, cenando. Y me metieron 5 políticos sin decirme nada. Yo sabía que el presidente de la Diputación y gente así. Y cuando acabé la conferencia, ¡wow! Y les dije, no sabe usted lo contento que estoy yo, porque he cumplido con el objetivo, que era inquietarles. Que nos inquietemos todos, porque esto no puede seguir así. Y buscar una solución entre todos, ¿no? Porque al final te lo reconocen, que lo que pasa es que quieren justificarse. Todo el mundo se justifica, ¿sabes? Yo no he sido responsable, pero reconoce que hay que hacer algo, ¿no? ¿Tú crees de verdad que los políticos no son conscientes de la situación? Claro, sí, que lo saben perfectamente. Lo que pasa es que tomar medidas contra uno mismo es muy complicado, y contra la clase que lo ha puesto ahí. Es decir, al final uno se debe más a que el partido le renueve su confianza, a que los votantes lo voten, ¿no? Es el partido el que ese es un gran problema. Historia, ¿no? Ese es un problema. Ese es el origen de todo. ¿Ante quién responde claro. El político? Ante el partido, ante el elector. Y este es un problema de la ley electoral, que hay que cambiarla. Cueste lo que cueste, hay que cambiarla. En economía hay una ley que se llama la ley de agencia, ¿no? Que cuando el empresario te cede a ti como director general su confianza, tú tienes que responder ante él y él te tiene que controlar. Aquí no. O sea, un elector no responde jamás ante un ciudadano, porque no se lo debe a él, se lo debe al partido. Y el partido tiene 2 misiones: el bien común y sus propios intereses de partido, estar siempre en el poder. Y así esto pues no puede funcionar, hay que cambiar la ley. No solamente los valores, hay que cambiar la ley. Con estos valores que decimos de responsabilidad, hay que cambiar la ley. Como hay que poner transparencia, como hay que exigir responsabilidades, como hay que exigir que den cuenta. En Estados Unidos, los gastos de las elecciones se conocen antes de votar, como criterio que tienen que tener los ciudadanos a la hora de decir, lo han hecho bien. Aquí no conocemos al cabo de 8 años. Ahora vamos a empezar a conocer lo que se gastaron en las elecciones de hace 5 años. Es decir, estas cosas nos mejorarán, sin duda, a medida que las vayamos cambiando. Y este es el momento. O sea, hay que hacer una presión ciudadana respetuosa, responsable, no de algarada,
sobre todo las personas que tienen formación y educación, no pueden quedarse en sus casas, porque lo tranquilo es quedarte en tu casa y decir, esto no va conmigo. ¿Y qué? ¿Y tu hijo qué? ¿Y tus nietos qué? ¿Tampoco van contigo qué? Otra pregunta más. Mi pregunta iba por ahí, es con lo que has terminado tu intervención al principio y ahora lo has vuelto a hacer. ¿Y quién debe impulsar eso? La sociedad civil, pero ¿cómo? Has dicho, no con algaradas. Pues de la manera que pedamos. ¿Cómo nos organizamos? Pues mira, apuntándote a una asociación y poniendo tu firma en la asociación. El que sepa escribir, escribiendo. Pero tenemos que hacer una cosa. Pues quiero decir, pertenecer a asociaciones que puedan decir cosas, escribir en periódicos si tienes la oportunidad de hacerlo. Bueno, Saliendo en medios y luego el ciudadano normal adscribiéndose ahora en esto esto está sirviendo, están saliendo muchos foros de sociedad civil que con distinta ideología, uno de la izquierda, otro de la derecha, otro de las hipotecas, pues son movimientos ciudadanos. y yo creo que con el ejemplo Se están también, rellenando listas de firmas por todos lados. Entonces llega un momento con la presión política que tiene lo que no quería hacer, por ejemplo, no incluir a los partidos en la ley de transparencia o no reformar la ley electoral con líneas, lo van a tener que hacer al final, si persistimos. Porque esto es una sociedad que se está haciendo responsable ahora. Hasta ahora no era responsable, lo que he dicho antes de la responsabilidad individual, que la habíamos cedido a cambio de felicidad y nos han engañado, pues ahora estamos retomando nuestras responsabilidades y estamos exigiendo. Es un nuevo juego. No estamos acostumbrados a hacer eso, por eso te extraña a ti y a cualquier ciudadano. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Tienes cuenta en Twitter? Twitter, ahora con el tema de redes sociales. Así. hombre, Hay un cambio ahora, sobre todo el tema de las redes sociales está siendo un soporte fantástico. yo creo que hay una cosa muy importante también, y cada uno tiene un papel, desde luego en su casa es la educación familiar, y es importante. Por supuesto. Él hablaba antes como empresario, en su empresa hablaba de justicia, hablaba de decir, pues Él eso ha dicho también, que- en la empresa la transmisión de valores colectivos dentro de la empresa es importantísimo, o sea, que todo eso, cada uno tiene una oportunidad de Yo le suelo de decir transmitirlo. a mis alumnos, mira, cualquiera de vosotros a lo largo de vuestra vida va a tratar, o bien por equipo, o bien por coincidencia, o bien por familia, o bien por amistad, pues igual con 1000 personas o más. Con que tú influyas nada más con un poco de esto en cada una de ellas, ¿cuántos sois aquí? 130. Pues fijaros los que salen. Y alumnos de la universidad o del instituto, 10.000. 500 familiares directos, más. Es decir, que tenemos una capacidad transformadora. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer responsables. Es que llevamos muchos años preocupándonos de nosotros mismos, de lo nuestro nada más. Además, todo lo demás lo hacía el gobierno, lo hacía el Estado. Yo lo único que tengo que hacer es trabajar y consumir y punto. Y tener hijos y que no les falte votar nada. cada 4 años. Y volcar cada 4 años. Pues esto tiene que cambiar. Porque esto ha dado resultado lo que ha dado resultado. Esta es una reflexión, una regeneración que tenemos que hacerlo. Y yo, de luego, oportunidad que tenga de hablar e intentar convencer, lo voy a hacer, porque creo que cada uno en su papel y con sus posibilidades lo tiene que hacer. Porque hemos llegado a una situación extrema. Hemos llegado a una situación de auténtico desastre. Económico, por eso no nos fijamos en lo económico, ¿no? Pero también moral, social, gente echándolas de sus casas. Bueno, no nos parecía posible eso. Pues está sucediendo. Y lo tienen que hacer, porque los bancos al final tienen que cobrar. Ahora, por ejemplo, este tema, para que veas, por eso digo, lo que pudimos evitar, pero una vez que ha acontecido es inevitable. El tema de la dación en pago de deuda, que la quieren hacer retroactiva, y que es justo hacerla retroactiva, es imposible. Porque automáticamente las carteras de créditos tendrían una minusvalía del 30 al 40% y habría que meterle otros 50.000 millones a la banca que no los tenemos. Claro, cuando llega la situación tienes que ser injusto por necesidad. Antes tenías que haberla evitado. Ahora no puedes hacer una acción de pago, porque es que entonces vas a crear con la solución más mal que el que está solucionando. O sea, entonces, claro, es duro decir esto en una pantalla de televisión, decir la dación de pago no es la solución y puede empeorar las cosas. Que esto no...
Ahora, ¿quién dice eso? Porque también hay mucho populismo ahora, mucha gente que aprovecha esto. Yo no quiero ese ciudadano que lo que quiere es escandalizar y en vez de solucionar los problemas, hacer la pelota todavía más grande. Deme soluciones, no me diga cosas que no se pueden hacer, que van a agravar la situación de las familias todavía más, porque va a haber menos crédito. Se trata del bien común, no del bien común. Pero bueno. Sí, perdón. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la política que se ha seguido en cuanto bueno, o sea, a la ayuda que se le ha prestado a todas las entidades financieras, prácticamente sin excepción, ¿no? O sea, siguiendo un sistema de reestructuración bancaria que lo que ha pretendido ha sido que las entidades mal gestionadas fueran absorbidas por entidades que en teoría eran bien gestionadas, pero que a la larga va a penalizar a estas entidades que están bien gestionadas, ¿no? ¿Y por qué? Que eso, bueno, yo como ciudadano a pie, normal y corriente, tengo esa duda de por qué es totalmente necesario salvar, cueste lo que cueste, todas y cada una de las entidades financieras, en lugar de liquidar las que no han funcionado bien. Pues mira, yo en principio tengo que decir que lo que se ha hecho con la reforma financiera bancaria en los primeros años ha sido un desastre. O sea, el proceso de intentar arreglar el tema fusionando una caja mala con otra mala, pues se daba el resultado una muy mala, y un cojo con otro cojo, pues un doble cojo, ¿no? Entonces ha sido un fracaso. El Banco de España se ha equivocado y cogió un camino que no era el correcto. Dicho esto, luego tú planteas otro tema. Luego, por lo tanto, la reforma bancaria es que se ha hecho muy mal, o sea, muy mal. Ahora, tú planteas otro tema, que es ¿por qué tenemos que mantener un banco vivo siempre, ¿no? ¿Por qué no dejamos quebrar? Y yo también soy de la opinión, o sea, que hay que dejarlo. Lo que pasa es que, si es muy grande, y lo dejas caer Lehman Brothers, te arma la que te armó. O sea, que un Bankia lo dejas caer y te arrastra el resto del sistema, porque se tienen cruzados préstamos entre ellos. Y entonces el mal que provocas es superior, muy superior al beneficio que... Es más, también tenemos que tener en cuenta... ¿Los bancos no están interesados en que ese banco caiga? No, porque se arrastra a ellos también. Entonces, esto es una especie de paradoja moral, porque el que la hace la paga. Eso tendría que ser así siempre, ¿no? De hecho, el sistema que se está utilizando de reflotamiento de bancos lo pagan los que lo han hecho. Vamos a ver, relativamente. Por ejemplo, si tú has sido el gestor de eso y el Consejo de Administración, el gestor y el Consejo de Administración a la calle. Por ejemplo, ahora en las cajas, todos los consejos que había, de aquellas que han ido mal, las que han ido bien, pues ahí siguen, han salido fuera. Tú me podrás decir, pero es que encima les han indemnizado. Mal, pero por lo menos han ido a la calle. En un banco, además de echar a los gestores, incluso aunque lo liquides, aunque lo dejes caer, los primeros que pagan son los accionistas, que pierden todo su capital. Y yo te puedo decir que en el caso de Bankia van a perder todo su capital los pobres accionistas, que en este caso no son ricachones, pero son accionistas. Después van a pagar los que tengan preferentes, que desgraciadamente también son ciudadanos que compraron cosas que no entendían, pero tienen que pagar, porque les daban un 7-8%, y claro, que quiere rentabilidad tiene riesgo. Y después, si fuera necesario, pagarían los obligacionistas normales, los que han comprado obligaciones normales que no computan como recursos propios. Y después lo que falte, los depositantes están garantizados hasta 100.000 euros, pero si fuera superior la pérdida, pagan también los depositantes. Das cuenta que dejar caer un banco aquí paga todo Dios, pagan depositantes, o sea, que no pensemos que dejar un banco es quitarle a Botín del medio solo, que no, que es que paga todo el mundo, accionistas, preferentes, subordinados, y además, en el caso de las cajas, pequeñitos, o sea, son ciudadanos normales. Pero esto es lo que se está haciendo, es decir, en el caso de Bankia ya se les ha dicho que los accionistas, yo tenía unas pocas acciones de Bankia y las tengo ahora, pues abajo, un 28%, cero, y el que tenga preferentes, pues como mucho cobrará, si cobra el 40% de lo que... Porque lo lógico es que no cobrará nada.
Es decir, que una liquidación de un banco, incluso un saneamiento de un banco, implica que los que lo han hecho y los inversores paguen, antes de que pague el contribuyente. El último pagador es el contribuyente. En este país, cuando se resuelva toda la crisis bancaria, no solamente habrán pagado los accionistas y las preferentes, todavía nos quedará una factura para los contribuyentes. En estos momentos yo calculo que unos 15.000 millones los llevamos perdidos ya. Y los vamos a pagar los contribuyentes. Y yo calculo que del famoso banco malo, donde que le han metido los activos, y que van por 60.000 millones, pues algo perderemos. Es decir, van a tener 20 años para venderlo, ahora estarán vendiendo pérdidas, después a beneficios, y solo sabremos lo que nos ha costado a los contribuyentes la reforma del sistema financiero, pues dentro de 20 años sabremos lo que nos ha costado. Pero que aquí va a pagar mucha gente, no solamente. Y desde luego hay otra cosa también, lo de demasiado grande para caer, de Lehman Brothers, no, pues desgraciadamente otra cosa que está ocurriendo es que después de esta gran debacle financiera van a quedar menos bancos y más grandes. Es que los medianos van a desaparecer y luego van a desaparecer las cajas, que nos vamos a acordar de ellas, porque esa caja cercana, esa caja, vamos a tener en manos del Santander, del BBVA, 4 grandes bancos más, y la Caixa, y entonces nos vamos a enterar, y desde luego en esta ciudad y en otras ciudades se empieza a notar la obra social, cuántas asociaciones, cuántas beneficencias, cuántas cosas se apoyaban de esto. Esto ya no lo están. Hay muchas fundaciones que están a punto de cerrar ahora porque no cuentan con esos fondos. Fundaciones que se dedicaban a ayudar a la gente o lo que sea. Bueno, pues esto es otra consecuencia nefasta de lo mal que lo hicimos hace años. Ahora es inevitable. Pero hay que tirar, no hay que perder el espíritu. O sea, hay que comprender los hechos y no volver a hacerlo y vigilar un poco. A mí me preocupa mucho que queden pocos bancos y muy grandes, ¿no?